En esta clase vamos a aprender entonces a construir el árbol de problemas con su problema central, sus causas y efectos. No sin antes haber preparado el documento, es decir, los análisis, las investigaciones, haber leído todo lo que tenga que ver con esa problemática que vamos a abordar. Como habíamos mencionado, vamos a iniciar por la definición del tronco del problema central. El problema central es importante que tengamos siempre en cuenta que debe contener quiénes tienen ese problema, cuántos lo tienen, dónde y qué es lo más grave que les pasa. El problema central es una fotografía de lo más grave que le pasa a nuestro grupo meta. Nuestro grupo meta, ¿quiénes? ¿Cuántos? Porque no es lo mismo un proyecto para 500 que un proyecto para 5.000. Entonces, tener muy clara esa cifra. ¿Dónde? Porque no es lo mismo en el área rural que en el área urbana. Y lo más grave que les pasa, describiendo la situación problemática de la población. Vamos a ver en la diapositiva entonces el siguiente ejemplo. El problema central entonces son 500 jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Medellín de bajos recursos económicos desempleados. Miren entonces cómo cumple con las características de lo que debe tener una buena formulación de un problema central. ¿Quiénes? 500 jóvenes de 18 a 29 años. Es decir, no son todos los jóvenes, no es en abstracto, son solo los que comprenden este rango de edad y con un número muy concreto, es decir, ¿cuántos? 500. ¿Dónde? En la ciudad de Medellín, porque no es lo mismo una ciudad que otra, entonces debemos ubicar muy bien el contexto donde se va a realizar el problema. ¿Y qué es lo más grave que le pasa a los jóvenes que están desempleados? Ahora que tenemos el problema central muy claro, podemos pasar al análisis de las causas, es decir, la pregunta de ¿por qué los jóvenes están desempleados? Se recomienda no tener más de 3 causas, porque una cuarta causa ya sería un programa, sería muy complejo y más amplio. Y los recursos también son finitos, entonces vamos a explicar el problema con 3 causas principales que nos expliquen por qué se está dando el problema central. En este caso, las 3 causas entonces que explican el problema del desempleo juvenil en Medellín tienen que ver, una, los jóvenes tienen poca formación técnica y humana para responder a la demanda del mercado laboral. ¿Por qué también los jóvenes están desempleados? Porque hay una escasa correspondencia entre la oferta y la demanda laboral. La tercera causa tiene que ver con la insuficiente experiencia laboral de los jóvenes. Ya que tenemos las causas, vamos entonces a pasar a raíces más profundas, a un análisis de esas raíces que nos explican cada causa. Mínimo, una causa debe tener 2 subcausas, porque la vida no es lineal, entonces debe haber más factores que expliquen por qué se da esa problemática. En nuestro ejemplo, vamos entonces a hacer 2 causas por cada causa. Las 2 subcausas que explican por qué los jóvenes tienen baja formación técnica y humana para responder a la demanda del mercado, en nuestro ejemplo serían la poca oferta institucional de formación y los jóvenes de familias con pocos recursos para formarse hacen entonces que los jóvenes tengan poca formación técnica y humana para responder al mercado laboral. Ahora pasamos a la segunda causa y nos preguntamos por qué hay baja correspondencia entre la oferta y la demanda laboral. Entonces, esto se da porque hay desarticulación entre las entidades de capacitación y las empresas, además porque hay poca investigación de mercados. Quiere decir, la poca investigación de mercados y la desarticulación entre las entidades de capacitación y las empresas conducen a una escasa correspondencia entre la oferta y la demanda laboral. Finalmente, tenemos nuestra tercera causa. La tercera causa tiene que ver con la insuficiente experiencia laboral de los jóvenes. Esto se da por 2 subcausas, la escasa oportunidad de prácticas laborales para jóvenes y la baja implementación de la política de empleo juvenil. Es decir, si hay baja implementación de la política de empleo juvenil y si hay escasas oportunidades de prácticas laborales, entonces hay insuficiente experiencia laboral de parte de los jóvenes. Ahora pasamos a los efectos de ese problema central. Todo en esta metodología parte de la problemática central.
Entonces, vamos a denominar los efectos más cercanos, no efectos como abstractos, no, vamos a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más inmediatamente que pasa cuando un joven está desempleado? Para que podamos ser muy precisos en esos efectos. Vamos entonces ya a redactar los efectos de la problemática central, teniendo en cuenta que deben ser efectos inmediatos, es decir, la pregunta es, ¿cuáles son los primeros efectos o consecuencias cuando los jóvenes están desempleados? En este caso, el primer efecto del desempleo juvenil tiene que ver con la disminución de los ingresos de los jóvenes. Luego, si hay una disminución de ingresos, por supuesto que afecta la autoestima. Entonces, el segundo efecto sería la baja autoestima de los jóvenes. Y un tercer efecto sería entonces el aumento de jóvenes en la informalidad laboral. Ahora, puedes llegar hasta estos tres efectos principales o puedes también tener un efecto mayor, es decir, si hay baja autoestima en los jóvenes, si sus ingresos disminuyen y si hay aumento de los jóvenes en la informalidad, el efecto más alto sería el alto riesgo de incursión de los jóvenes en grupos al margen de la ley. Con esto entonces tendríamos ya los efectos del problema central y completamente el árbol de problemas. Ya que construimos nuestro árbol de problemas con el ejemplo sobre empleabilidad juvenil, tenga en cuenta los siguientes criterios que le podrán servir para verificar que el árbol está muy bien hecho. Entonces, tenga en cuenta que la parte fundamental del árbol de problemas es las causas. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a transformar. Si transformamos las raíces, vamos a poder tener un tronco mucho más derechito, es decir, el problema central se va a convertir luego en una solución. Y si el tronco está bien, los efectos entonces, el follaje del árbol, pues va a ser más sano. Entonces, tener en cuenta esa parte de las causas es relevante en el análisis de problemas. Luego, entonces, también es importante que en el árbol estén los problemas relevantes, ni un bosque ni un bonsái. Debe tener, como lo habíamos hecho en el ejemplo, un problema central, tres causas con sus subcausas y unos efectos que tampoco deben ser exagerados, sino unos tres efectos principales y puede haber un efecto mayor. Finalmente, tenga en cuenta que el análisis de problemas es una fotografía real de la situación de partida de nuestro proyecto. No debemos tener en cuenta problemas ficticios o que se vayan a dar en el futuro. Ahora vamos a pasar entonces al análisis de objetivos. Vamos a convertir nuestro análisis de problemas en un árbol de objetivos. Nos vemos entonces en la próxima clase.